Muy buenas noches, mis aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea de esta noche. Primeramente, recordándoles algunas cosas del comité de evaluación que se tuvo. Resulta que la decisión del comité de evaluación es que los aprendices van a estar trabajando hasta el mes de mayo, pero los fines de semana se va a quedar la plataforma habilitada de las fases anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es el día viernes, ustedes pueden ingresar al sistema, a la plataforma como tal, se dan cuenta de que está habilitada la plataforma. ¿Por qué? Porque la orden fue que las habilitáramos desde el viernes, sábado, domingo y el lunes en la mañana. Volvemos y la cerramos y solamente dejamos la fase que estamos trabajando actualmente. ¿Eso es para qué? Es una oportunidad que se les está dando a las personas que van muy atrasadas con las evidencias para que se coloquen al día. Claro está que estas personas tienen matrícula condicional, es decir, que dada la fecha, si no hay cumplimiento de sus evidencias, vamos al siguiente paso, que es retirarlos de la tecnología como tal, ¿sí? Entonces, pues para no llegar a todas esas instancias, pues lo mejor es que se aproveche el tiempo y se coloquen al día lo más pronto posible, porque ya está en la última instancia que se hace, ¿sí? Porque ya hubo plazo para que se pusieran al día y eso, ya hubo correos electrónicos y como no han hecho caso omiso, entonces esta es como la última oportunidad que se les da. Y pues mi consejo es que lo aprovechen al máximo. Los aprendices que van al día, pues los felicito, sigan así. Ojalá nunca lleguen a comité de evaluación, porque pues esa no es la idea. La idea es que ustedes logren colocarse en el día con sus evidencias, que vayan a la par de la temática y que puedan terminar esta titulada de manera exitosa, ¿sí? Por otro lado, también les comento que esta semana pues se han estado trabajando cositas como sesiones en línea de etapa productiva. Los que pudieron ingresar, muy bien, los felicito. Los que no se preocupen. Estoy esperando que me envíen el link de la grabación. Apenas tenga el link de la grabación, les voy a publicar esta sesión en línea y va a quedar publicada dentro de la plataforma. Es decir, que no se me vayan a preocupar si no ven si entran y no ven la grabación. Lo que sucede es que como no se hace directamente desde nuestra plataforma como tal de Axis, sino que se hace desde otra plataforma, por eso se publicó fue un link, ¿sí? Para que ustedes pudieran ingresar. Entonces es porque se hizo en otra plataforma, entonces yo estoy esperando que ellos me envíen, pero ellos siempre lo envían. Apenas envíe, mi consejo es que por favor entremos a esa sesión de etapa productiva, porque recuerden que una vez ustedes terminen la etapa lectiva, comienza la etapa práctica. Entonces es bueno saber qué tienen que hacer ustedes, qué van a escoger a ustedes, si van a escoger proyecto productivo, o si van a hacer pasantías, o si van a hacer contrato de aprendizaje, ¿sí? Hay varias opciones. Y dentro de esta conferencia les explican a ustedes cada una de esas opciones que hay, les dicen a ustedes también con quién se pueden comunicar, quién les da una información más profunda sobre el tema, ¿sí? Y es bueno ir averiguando todas estas cosas para que cuando llegue el momento, pues ustedes lo puedan hacer sin ninguna dificultad, ¿sí? También se trató un poco sobre las pruebas TIT. Es bueno saberlo de estas pruebas. Recuerden que tenemos que tener aprobados 100% inglés y las evidencias que llevamos hasta el momento técnicas y transversales, ¿sí? Para poder presentar esa prueba. Esa prueba tiene un costo. Yo creo que es lo único que ustedes pagan durante la titulada y no se lo pagan al SENA ni siquiera, sino que se lo pagan directamente al Estado, ¿cierto? Porque el Estado es el que les hacen esas pruebas. Recordemos que en las universidades, el SENA, ¿sí? Todos, o sea, hacen los alumnos como tal, los aprendices presentan esas pruebas, ¿sí? Creo que está alrededor como de 80.000 pesos, pero pues de igual forma de aquí a que llegue ese tiempo, ustedes pueden ir ahorrando para esos 80.000 pesos, que yo creo que eso no es mayor cosa, pues con el estudio que ustedes están recibiendo, ¿cierto? Que es lo único, pero de igual forma, o sea, el SENA, la educación es totalmente gratuita, ¿sí? Pero, o sea, al SENA le exigen que los aprendices para poderse graduar como tecnólogos tienen que presentar esa prueba saber, ¿sí?
Es como cuando ustedes se graduaron del bachiller, tuvieron que presentar el ICFES, ¿cierto? Ahora, de estas entidades, todas las entidades, se les está exigiendo que tienen que tener esta prueba, ¿cierto? Y con esta prueba es que se pueden graduar, ¿sí? Para recibir títulos tecnológicos es necesario presentar estas pruebas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi recomendación? Pues sencillamente ir de pronto ahorrando desde ya, ¿cierto? Para que cuando llegue el momento pues se tengan esos 80.000 pesos y lo puedan cancelar. ¿Que cómo se hace, que se hace eso, instructora, que a dónde y eso? No se preocupen, que cuando llegue el momento de lo de la prueba, pues sencillamente a ustedes les va a llegar un correo electrónico en donde les dan todas las indicaciones, en donde les dicen a ustedes cómo lo tienen que hacer, dónde tienen que consignar, cuándo se tienen que presentar a la prueba. Esta prueba es necesario hacerlo, les repito, para poderse graduar, ¿sí? Para poder tener ese título, pues aparte de su etapa práctica que también la deben de realizar, ¿sí? Ya sea por, como les dije, ya sea por prestación de servicios, ya sea por contrato de aprendizaje, es decir, pasantía, perdón, contrato de aprendizaje o proyectos productivos. También hay esa opción, que la idea es ojalá pudieran ustedes sacar unos muy buenos proyectos, ¿cierto?, de lo que estamos trabajando, un buen sistema de información y ojalá que con eso lo pudieran presentar, ¿sí?, a la persona encargada para que él les evalúe ese proyecto, para que lo revise y todo eso, y muy probablemente con ese proyecto productivo se pueden graduar ustedes. Si trabajan desde ya juiciosos con la temática que estamos trabajando, divinamente pueden presentar proyecto productivo. O si por ejemplo ustedes están trabajando en una empresa que tiene que ver con desarrollo de software o algo así por el estilo, pues eso también les sirve, la empresa les puede certificar a ustedes y eso también les sirve a ustedes para esa etapa práctica también, para esa etapa lectiva, ¿sí? Si ustedes ingresan a la página del Centro de Materiales y Ensayos SENA, que es la página a la cual nosotros pertenecemos, que les recomiendo que ingresen a esa página, ¿sí? En esa página ustedes buscan ahí etapa práctica como tal y ahí encuentran los documentos a descargar que van a ser necesarios para cuando llegue esa fase, ¿sí?, de su estudio. Y si ustedes quieren desde ya pueden irlos revisando y todo eso para que ustedes sepan y más o menos vayan diciendo, bueno, yo quiero presentar un proyecto productivo, yo quiero hacer unas prácticas en una empresa, qué condiciones tengo que tengo que presentar. Digamos cuando son en empresas, creo que les dicen, les dan un monto mínimo que la empresa les tiene que pagar a ustedes, pero de igual forma en muchos casos tienen que ustedes buscar las empresas, ¿sí? Creo que hay otros casos en los cuales les ayudan a buscar las empresas, ¿sí?, para que ustedes se puedan vincular. Pero bueno, toca ir mirando todas esas opciones. Entonces mi recomendación es que por favor apenas se suba la grabación, ¿sí?, de la sesión que hubo esta semana de etapa productiva, la revisemos, ¿sí? Revisemos esa sesión con calmita, revisemos hasta el final, hasta cuando los aprendices empiezan a hacer preguntas, porque hay muchas fichas que terminan ahorita en mayo, la etapa lectiva, y comienzan la etapa práctica. Entonces había mucho aprendiz que estaba como inquieto en saber qué tenía que hacer, cuál era el paso a seguir. Entonces ya ellos les empiezan a dar a ustedes las indicaciones de lo que se debe de hacer. Ya una vez ustedes están en su etapa práctica dentro de la plataforma, pues ustedes siguen teniendo una asesoría, ¿sí? Ustedes tienen que seguir subiendo un material a la plataforma y todo eso de cumplimiento, ¿sí?, de lo que ustedes están realizando, pero pues bueno, ya cuando se llegue el momento pues se les va a dar a ustedes las indicaciones que son. Yo creo que eso por ahora. He estado revisando algunos trabajos, hay gente que ha sido muy responsable, yo les estuve publicando de la sesión pasada, les estuve publicando unos ejemplos en la plataforma, ¿sí?, en el foro de dudas e inquietudes. Espero que haya sido de gran ayuda para el desarrollo de sus evidencias. Por lo general voy a tratar de subirles información a estos foros, ya que pues a veces tenemos las sesiones, a veces no nos encontramos en esa semana, ¿cierto? Porque es necesario darle el espacio al instructor transversal, porque es necesario darle el espacio a la instructora de bilingüismo, es decir que no siempre se van a tener esos espacios, ¿sí?, para que cuando iniciemos una evidencia técnica de una vez tengamos esa sesión en línea. Entonces puede haber muchas temáticas que de pronto
pronto en la semana se inició y tocó la sesión en línea bilingüismo. Entonces, cualquier cosa me la comunican en el foro de dudas e inquietudes. Yo voy a tratar de subirles ejemplos, todo eso como para que ustedes se puedan guiar, o ustedes me pueden decir, instructora, por favor envíame un ejemplo, y con mucho gusto yo les colaboro a subirles esos ejemplos para que ustedes puedan terminar sus evidencias de manera satisfactoria, ¿sí? Eso se los quería comunicar. Y bueno, en esta noche quiero tratar un poquito así como muy por encima, ¿cierto? Lo que ustedes tuvieron que haber presentado de la evidencia número 3, que era identificación de los puntos críticos, ¿sí? De la evidencia número 4, que eran las técnicas para contratar, ¿sí? Digamos lo que tenía que ver con presupuesto, con contratación, ¿sí? Y la evidencia que estamos trabajando actualmente, que es el foro, un foro que es sobre la arquitectura del software del sistema de información, ¿sí? En los cuales hay unas preguntas para que les hacen a ustedes, y es necesario que ustedes las resuelvan, es necesario que ustedes participen de estos foros, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Tenemos una pequeña introducción, se van a hablar sobre las evidencias a desarrollar. Voy a dar este espacio para resolverles dudas, inquietudes, y vamos a finalizar con unas conclusiones. Entonces, la actividad del proyecto que nosotros estamos trabajando actualmente, les recuerdo, la actividad proyecto número 2, diseño de los elementos de la multimedia; de la actividad aprendizaje 3, diseñar los elementos de contenido de... En esta partecita hubo un error, ¿sí? Se me quedó ahí esta información, pero en sí la información que tiene que estar ahí son las evidencias a desarrollar, ¿sí? Que son la evidencia número 3, que hace parte de la actividad del proyecto 5 de la actividad de aprendizaje número 6. ¿En qué consiste esta evidencia número 3? Identificación de los puntos críticos del sistema de información, ¿sí? La evidencia número 4, que es elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, del software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Y la evidencia 5, que es la que estamos trabajando actualmente, que es el foro, arquitectura de software del sistema de información, de ejercicios físicos realizados del sistema de información, ¿sí? Me disculpan los errores que habían en esta diapositiva. Voy a continuar. Entonces, con la primera evidencia número 3, identificación de los puntos críticos del sistema de información, tenemos asociado el resultado de aprendizaje, identificar los puntos críticos de control en los procesos de desarrollo del software para establecer las acciones a seguir, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, siguiendo los lineamientos establecidos por la organización. La evidencia número 4, esta era la 4, la 4, elaboración de cláusulas técnicas para contratación de hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información, tiene como resultado de aprendizaje participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos, estableciendo cláusulas técnicas que respondan a las necesidades de los actores de la negociación de acuerdo con la ley de contratación. Y la evidencia número 5, que es el foro arquitectura del software del sistema de información. Mira tan importante que es esta evidencia, ¿sí? Que a veces decimos, bueno, es un foro, es de pronto participar, dar mi opinión, contestar algunas preguntas, pero mire que esta tiene 3 resultados de aprendizajes asociados. El primero es diseñar la arquitectura del software mediante la interpretación de las clases, objetos y mecanismos de colaboración utilizando herramientas tecnológicas de diseño de acuerdo con las tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación. El segundo es diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información mediante el reconocimiento de hardware y software de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado, el informe de análisis levantando y el diagrama de distribución. Y el tercer resultado de aprendizaje asociado a esta evidencia del foro es participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos, estableciendo cláusulas técnicas que respondan a las necesidades de los actores de la negociación de acuerdo con la ley de contratación. Nuestras evidencias. Entonces, la evidencia número 3, ¿en qué consiste? De acuerdo a los errores más comunes en el desarrollo del software planteados en el objeto de aprendizaje, fundamentos de calidad para el desarrollo del software, a saber, una descripción, uno de esos errores es desviación intencional de los requerimientos del cliente. Otro error puede ser error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño.
Otro puede ser deficiencia e interpretación de la comunicación con el cliente. Entonces, vamos a ir rápidamente como mirando. El primero, desviación intencional de los requerimientos del cliente. Es decir, cuando digamos nuestro cliente nos da un requerimiento, ¿cierto? Un requerimiento puede ser, por ejemplo, que el cliente esté solicitando una solución, ¿cierto? Porque se les están perdiendo los productos que tienen en el almacén, y estos productos que se están perdiendo tienen un código, ¿sí? Y él quiere que se sepa por ese código, pero resulta que digamos un requerimiento yo lo malinterpreto, ¿cierto? Y ahí hay una desviación, ¿cierto? Entonces yo digo, no, es que él lo quiere, por ejemplo, por nombre, ¿sí? Y en lugar de código, entonces yo interpreto que es por nombre, ¿sí? Que si el jabón tiene un código que es el 1, el 2 y el 3, ¿sí? 123, entonces yo digo, no, él lo quiere, digamos, por tipo de jabón, el jabón FA, ¿sí? Entonces ahí de una vez hay un requerimiento que no está bien tomado, ¿sí? Porque no es por nombre que se quiere identificar, sino que es por código, ¿sí? O por ejemplo con los colores, también igual. O por ejemplo con lo que tiene que ver, digamos, con un requerimiento de hardware, ¿sí? Digamos con una impresora o con un computador que de pronto se requiera pero que tenga determinado procesador. Entonces decimos que no es de ese tipo de procesador, sino que es otra clase de procesador. Entonces ya ahí el requerimiento está desviándose de lo que el cliente me está diciendo. Por eso es tan bueno hacer las entrevistas, por eso es tan bueno grabarlas también, porque cuando nosotros grabamos nuestras entrevistas y todo eso, podemos hacer esta toma de requerimientos, ¿cierto? Y podemos colocar las grabaciones y decir, bueno, mi cliente me está pidiendo eso. Si en algún momento él dice, no, es que yo le dije a usted que fuera de esto y esto y esto y que quería esto y esto de esta manera, entonces uno tiene una prueba, ¿sí? Y entonces uno puede mostrar la grabación y puede decir, no, mire, aquí hay un error, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver también con comunicación, que tiene que ver con este otro error que dice deficiencia e interpretación en la comunicación con el cliente, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la comunicación también, ¿sí? Ahora, dice error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un diseño, ¿sí? Pero nuestro lenguaje, o sea, en el momento en el cual estamos realizando la programación, el diseño, o sea, no concuerda, tiene errores, o sea, no concuerda con lo que nosotros hemos diseñado, con lo que nosotros hemos establecido. Entonces es como empezar a detectar esos errores para poderlos corregir. Ahora, este error que dice error en la representación de los datos, igual, que nuestros clientes nos dicen algo y que de pronto nosotros lo representamos de otra manera, ¿sí? Lo que tiene que ver con los diagramas, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con los diagramas es muy importante, porque si de pronto nosotros tenemos mal nuestros diagramas y todo eso, entonces ahí puede haber un error, ¿sí? En cómo nosotros estamos representando la información. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con esto, ¿sí? Digamos, errores en el diseño lógico también. El diseño lógico tiene que ver también con el código, tiene que ver también con lo que se está realizando, ¿sí? Entonces, hay muchos errores que a veces se encuentran, digamos, que hicieron una página y esa página cumple con determinados estándares. Esos estándares pueden ser, digamos, el tipo de letra, puede ser el color, ¿sí? Pero resulta que le dieron clic en un botón y cambió a otra página. Cuando le dieron clic en ese otro botón y cambió a esa otra página, resulta que cambiaron los colores, resulta que cambiaron el tipo de letra, o sea que como se hubiera cambiado el estándar, el diseño como tal de lo que se está realizando, ¿sí? Entonces como que es como eso trae como algo feo a la vista, ¿sí? Entonces recordemos que hay algo que se llama interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario es la que nos va a permitir a nosotros identificar de manera clara, de manera armoniosa, ¿cierto? Cuando un sitio web está bien diseñado, cuando usted ingresa a su computador, cuando usted ve un sistema de información o cuando ve una página web, por ejemplo, usted de una vez, si es llamativa, usted empieza a indagar, usted empieza a mirar los botoncitos, usted empieza a mirar, ¿por qué? Porque es amena su vista, porque es agradable. Pero si de pronto hay cosas ahí que no, es porque hay errores,
¿sí? En el diseño como tal. Entonces todas esas cositas son las que ustedes tienen que tener en cuenta para poder hacer esta evidencia también. Entonces aquí les dicen a ustedes que tengan en cuenta una tablita. ¿Sí? Dice, debe realizar mínimo 5 propuestas para evitar que esto no suceda en el sistema que va a desarrollar. Las propuestas se deben ajustar a la estructura planteada en la siguiente tabla, la cual contiene un ejemplo para el diligenciamiento. Entonces, la idea es que ustedes aquí coloquen su propuesta, que hayan 5, ¿cierto? 5 ítems, ¿sí? Pueden tomar este primero, ¿sí? Dependiendo de su sistema de información. Y error a evitar, es decir, digamos... qué es lo que ustedes quieren evitar que suceda dentro de su sistema de información, ¿sí? Entonces está la primera propuesta, dice, realizar un muy buen levantamiento de las necesidades del cliente, describiendo los requerimientos del sistema de información, lo que yo les decía, usando, digamos, grabaciones, ¿sí? Usando, por ejemplo, lo de las entrevistas, ¿sí? Sobre todo en el toma de requerimientos yo les aconsejo que siempre graben. O sea, graben sus entrevistas, no las dejen por ahí al aire nada más, y tomen nota y recordemos todo lo que hemos estado aprendiendo y que ustedes van a aprender, que es necesario levantar actas, que es necesario contar con la firma del cliente, sí, que siempre el cliente les firme a ustedes para que más adelante no vayan a tener inconvenientes. Estos requerimientos deben ser claros, alcanzables y medibles. Entonces, error a evitar, requerimientos erróneos o incompletos. Eso es lo que se quiere evitar. Que hayan, digamos, requerimientos incompletos o que hayan requerimientos erróneos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden proponer, este, por ejemplo, tiene que ver con requerimientos. Ahora ustedes pueden proponer algo con diseño. ¿Sí? Pueden hacer una propuesta con el código. ¿Sí? Entonces, es como para que ustedes se vayan guiando. Por ejemplo, en la anterior propuesta, entonces digamos pruebas de software incompletas o erróneas. Entonces digamos ustedes pueden colocar una propuesta que tenga que ver con eso, para evitar que haya este error, ¿sí? O por ejemplo, documentación inexacta o incompleta. Entonces también ustedes pueden proponer, ¿cierto? Proponer hacer una propuesta sobre la documentación que ustedes tienen que entregar y eso, ¿cierto? Para evitar que haya documentación incompleta. Entonces, digamos, al final ustedes se les pide, digamos, un manual técnico, un manual de programación, ¿sí? Entonces, digamos, tener todos esos documentos completos, ¿cierto? Para evitar ¿qué? Para evitar que la documentación esté incompleta, ¿sí? Tener backups, tener todas esas cositas. Entonces, ustedes empiezan ahí a proponer y me colocan el error a evitar. ¿Cuántas propuestas tienen que hacerme? 5 propuestas, ¿sí? ¿En qué les van a hacer? Las elaboran en un documento en donde ustedes identifiquen esos puntos críticos en formato Word y me la envían por este link AP05 AAC EB03, identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, ¿sí? Entonces a ustedes le dan clic ahí y por ese medio ustedes me envían la evidencia, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer con lo de la identificación de los puntos críticos. Es una evidencia más bien fácil de desarrollar, no es complicada. Consejo que les doy, revisar el material, sí, que nos está proporcionando la plataforma, porque pues en el material está mucho más claro, en el material incluso hay unos ejemplos también al final. Entonces mi recomendación es que por favor la revisemos y si nos podemos guiar de esos ejemplos son válidos. Lo que me interesa es que mejor dicho, lo tengan claro. Eso es lo que me interesa, que ustedes la tengan clara de qué tienen que hacer, de cómo, digamos, ustedes pueden evitar que esos errores se presenten en su sistema de información. ¿Sí? Eso en cuanto a esta evidencia. La siguiente evidencia, nuestra guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. Ejecución del proceso de licitación que comprende las especificaciones del sistema de información, incluidos los términos de referencia, el detalle técnico de hardware, software y servicios especificados en las fichas técnicas, la carta de invitación a cotizar a proveedores potenciales, la evaluación de la propuesta para obtener el proveedor y por último participación en la elaboración del contrato informático. Con base en la evidencia donde se determinaron las tecnologías de hardware, software y servicios para el proyecto en desarrollo realizado en la actividad del proyecto 2.
El material de estudio, términos de referencia, es decir, mis aprendices. Es necesario que ustedes tengan en cuenta el material de la actividad pasada, que fue el de términos de referencia, porque ahí les van a dar a ustedes unas pautas, ¿cierto?, para poderlo desarrollar. Para contratos de desarrollo de software revisado en las actividades de proyecto 4 y el objeto de aprendizaje introducción a los contratos informáticos de esta actividad del proyecto. Se deben de elaborar los documentos que hacen parte del proceso de licitación según las necesidades del sistema de información en desarrollo. Lo que debe contener la evidencia. Entonces, primero, elaborar un presupuesto para el proyecto, ¿sí? Entonces, en esta evidencia no es que ustedes me coloquen el concepto de qué es elaborar un presupuesto para el proyecto, no. Necesito que el del proyecto que ustedes están desarrollando, ustedes hagan ese presupuesto, ¿sí? Entonces, aquí dice, en este paso el aprendiz deberá calcular cuánto puede costar el desarrollo del sistema de información a desarrollar aplicando en formato de cálculo de presupuestos indicado en el material de estudio Introducción a los contratos informáticos. Una vez realizado ese presupuesto servirá como un indicador de mediación económica cuando se evalúen las propuestas. ¿Qué les recomiendo yo? Revisemos dentro de la plataforma. Hay un botoncito que se llama información del programa. En información del programa, ustedes pueden encontrar algo que se llama proyecto formativo. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al PDF del proyecto formativo que se está desarrollando. Resulta que en este proyecto formativo hay una partecita del proyecto formativo en donde les hablan a ustedes sobre presupuesto, ¿sí? Sobre talento humano, sobre fuente de recursos, detalle de los recursos estimados, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden guiar de ahí para que tengan como un ejemplo, ¿cierto? Más o menos de lo que se debe tener en cuenta también, ¿sí? Para que ustedes puedan sacar, digamos, los valores y tengan en cuenta, digamos, los ítems que ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Como de herramientas, como de talento humano, todas esas cositas. Y me hagan esa tablita, digamos, ahí dice rubros presupuestales. Entonces les hablan a ustedes sobre herramientas, les hablan a ustedes sobre talento humano. Al hablarles a ustedes sobre herramientas, sobre talento humano, les dan un total, les dan un precio, ¿sí? Entonces les hablan sobre materiales para la formación, contratación, ¿sí? Entonces es como para que ustedes tengan un ejemplo y se puedan guiar, ¿sí? Se pueden guiar de ahí, ¿listo? Hay otra que se llama elaborar las fichas o cláusulas técnicas. Dentro de este ítem, ustedes dicen, con base en las necesidades tecnológicas del sistema de información y plasmadas en el material de estudio, términos de referencia, se deben de diseñar y elaborar las fichas técnicas de los ítems que se van a contratar, ¿sí? Entonces, para ello, yo les invito a ustedes a que vayan a ese documento, ¿cierto?, de términos de referencia y que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, este material de estudio para que ustedes puedan llevar a cabo esta evidencia, ¿sí? Y tengan en cuenta ahí los ítems que están dentro de este material, ¿sí? Como de forma de pago, confidencialidad de la información, lo del soporte, ¿sí? Todos esos ítems ustedes los tengan en cuenta para la elaboración de esta evidencia, de estas fichas. El otro es elaborar la invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. Entonces les dicen a ustedes, en este paso el aprendiz construirá el documento de la invitación a cotizar, donde se haga relación a los términos de referencia, junto con las fichas técnicas del ítem anterior y en donde se tenga en cuenta cláusulas de calidad, entrega de garantías, licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Entonces, en ese documento, junto con sus anexos, son las bases para solicitud de presupuestos de los proveedores potenciales. Entonces, ahí también se tienen que basar es en el documento de términos de referencia. En ese documento de términos de referencia, ustedes tienen que tener en cuenta objetivos, fuentes de recurso, proponentes, idioma, actividades a realizar, entregables, equipo de trabajo, duración del contrato, sede o localización, documentos a presentar, proceso para seleccionar el proveedor, forma de pago, confidencialidad de la información y soporte post-implementación, ¿sí?
Cuarto, diligenciar la plantilla de evaluación de proveedor. Con base en la plantilla suministrada de evaluación de propuesta, es decir, que toca buscarla dentro del material, evaluación de propuestas. Entonces, dentro de actividades, ustedes tienen que buscar ahí en el botón de diseños, en la actividad de proyecto número 5, tienen que buscar esta plantilla, que se llama evaluación de propuesta. ¿Sí? Deben de diligenciarla, ¿cierto? Para la evaluación de proveedores, teniendo en cuenta los elementos de licitación planteados y de esta manera proveerá un instrumento para identificación, clasificación, evaluación y selección de un proveedor para la licitación planteada del sistema de información a desarrollar. Sí, entonces la idea cuál es que ustedes elijan un proveedor. ¿Para qué? Para poder desarrollar este ítem, participar en la elaboración del contrato informático. Entonces, hay un material que se llama contratos informáticos. Entonces, ahí por favor me diligencian la plantilla que hay para que puedan hacer ese contrato. ¿Qué les están pidiendo ustedes que deben entregar como tal? Que deben entregar el presupuesto, las fichas técnicas, la invitación a cotizar, la evaluación de los proveedores y la plantilla del contrato. Eso es lo que ustedes me tienen que enviar, es decir, me tienen que enviar 3, 4, 5, me tienen que enviar 5 evaluación de proveedores y plantilla de contrato, es decir, que me tienen que entregar 5 documentos. Sí, o pueden hacerlo en un solo documento y también se los voy a valer. No hay problema por eso. ¿Sí? Igual, o sea, lo importante es que ustedes, por favor, puedan entregar ese documento. ¿Sí? Y que tengan claro lo que tienen que hacer, o sea, cómo van a elegir lo de los proveedores. Recuerden mirar precios, recuerden mirar propuestas, recuerden mirar también que a veces no solamente nos debemos de basar por el precio, sino por la calidad también, porque pues puede ser que los precios estén muy bajitos, pero pues la calidad no sea tan buena, ¿cierto? Entonces la idea es que como que todo sea como asequible, que tanto la calidad del producto sea bueno y los precios también sean buenos, también que nos ofrezcan un buen producto. ¿Sí? Entonces eso lo deben de tener en cuenta mis aprendices para poder desarrollar esa evidencia. Nuestra última evidencia, que es la que estamos trabajando actualmente, le habla a ustedes sobre participar en un foro, ¿sí? Dentro de la participación de ese foro, ustedes deben de responder unas preguntas, ¿sí? Por favor, analicen las preguntas. Nosotros ya hemos estado desarrollando lo que tiene que ver con la arquitectura del software, con la arquitectura del hardware. Aquí se va a basar más que todo es en la arquitectura del software, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a responder esas preguntas y vamos a hacer la participación de 2 de sus compañeros. Recuerden que es necesario hacer la participación de 2 de sus compañeros y ustedes leen lo que ellos participaron y van a comentar, ¿cierto? Van a argumentar, digamos, lo que ellos han participado, el trabajo que ellos han realizado. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que ustedes tienen que desarrollar, que ustedes tienen que resolver? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Dice la primera, ¿por qué cree usted que es importante la arquitectura del software del sistema de información? Sustente la respuesta. ¿Cómo elaborar el diseño arquitectónico de un sistema de información? Sustente la respuesta. ¿Qué debe tener en cuenta para elaborar el informe de diseño de un sistema de información? Sustente la respuesta. ¿Cómo aplicar el modelo de capas en la determinación de la arquitectura del software del sistema de información? Sustente su respuesta. Recuerden, todo es sustentando la respuesta. Es decir, colocan, ¿cierto?, por qué o sea, cómo se hace y por qué les parece que se hace así. No es solamente es decir, por ejemplo, esto es de color blanco y me parece que no, es de color blanco y ya esa es la respuesta. No, eso es de color blanco porque tiene, ¿cierto?,
es sustentarla, el porqué, el decir el porqué, el decir, el argumentar, ¿sí? Porque si ustedes me dan una respuesta muy corta, pues sencillamente se va a quedar incompleta la participación también. El diseño de la arquitectura podría ser considerado como los planos del sistema de información, haciendo la analogía con una obra de ingeniería. Sustente la respuesta. ¿Cuál es el rol del analista al momento de elaborar el diseño? ¿Se considerará como arquitecto de software? Sustente la respuesta. ¿Es importante la aplicación de las plantillas para la determinación de los elementos del sistema de información, así como sus costos? Sustente la respuesta. Es decir, mis aprendices, ustedes tienen que tener en cuenta bien el trabajo que ustedes hicieron sobre la arquitectura del software. ¿Por qué es importante tener en cuenta la arquitectura del software? Recuerden que yo les dije a ustedes con un ejemplo, creo que fue la clase pasada, que yo les hablaba a ustedes de las bases de la casa, ¿sí? Que cuando uno tiene unas buenas bases, ¿cierto? Y uno diseña unas buenas bases para una casa, esta casa va a ser una casa fuerte, ¿cierto? Pueden venir vientos, pueden venir temblores, ¿cierto? Pero pues si la casa es muy resistente, pues se va a mantener firme, pero si viene un temblor, ¿cierto? Y si la casa no es muy resistente, muy probablemente se me va a venir al piso, ¿sí? Entonces, así sucede igual con el software que ustedes están desarrollando. Si ustedes tienen una buena arquitectura, ¿cierto? Tienen un buen análisis, ¿sí? Digamos de software y de hardware, en el momento en el cual ustedes vayan a hacer la programación, en el momento en el cual ustedes vayan a hacer el diseño, ¿cierto? Lo que ustedes vayan a hacer, si estas bases están bien fortalecidas, entonces ese programa les va a quedar bien también, les va a quedar muy robusto, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta esas cosas para poder desarrollar su sistema de información, mis aprendices. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A que por favor participen, a que por favor respondan esas preguntas, a que aprovechemos este fin de semana, ¿cierto? Para que ustedes puedan contestar estas preguntas, participar, y que yo de aquí al martes, porque el lunes es festivo, el martes les pueda estar dando calificación a estos foros y les pueda estar dando la retroalimentación de la calificación. ¿Sí? Por favor, no olviden de participar de lo que sus compañeros han realizado, del trabajo de sus compañeros. ¿Por dónde tienen que participar? Por donde dice AP05 A6 B05 por arquitectura del software del sistema de información. Recordemos que contamos con instrumentos de evaluación y recordamos también que contamos con formato para desarrollo de las evidencias. Ahora sí les voy a dar un pequeño espacio para las dudas e inquietudes. Buenas noches, David Arturo. Buenas noches, Jenny Arias. Si tienen alguna inquietud, pueden levantar su manita y con mucho gusto yo les colaboro, o me escriben en el chat y también les puedo ayudar por este medio. David me acaba de escribir que el tema está claro para él. Jenny me acaba de escribir que también está entendido hasta ahora. Es decir, que voy a continuar. Qué bueno que haya quedado claro, de verdad que son temas, o sea, que son muy sencillos para resolver en este momento. Yo creo que de pronto más adelante, cuando estamos trabajando con código, con todo eso, con programación como tal, ahí de pronto van a surgir un poquito más de preguntas, pero bueno, todo es de tener paciencia, todo es de hacer las cosas también con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y vamos a sacar esto adelante, estos sistemas de información, que nos queden bien, y ojalá Jenny, ojalá David, que están aquí en sala, les puedan servir esos proyectos para que los puedan presentar en su etapa práctica, que sería como el objetivo, ¿sí? Bueno, entonces, la primera evidencia, que fue la número 3, lo de los puntos críticos, inició el 1 de marzo y finalizó el 11 de marzo. La evidencia número 4, ¿cierto? Que lo que tiene que ver con presupuesto, con contratación, ese inició el 12 de marzo del 2019 y terminó el 19 de marzo del 2019, es decir, esta semana finalizó. Y la evidencia número 5, que es lo de la participación del foro, inició el 20 de marzo y finalizó el 26 de marzo. Estas evidencias las pueden hacer con sus equipos de trabajo, menos la participación del foro. La participación del foro sí me la van a hacer de manera individual. Solamente la evidencia número 5 me la hacen individual, aunque hacen la retroalimentación también de sus compañeritos, ¿no? O sea, participan de lo que hacen sus compañeritos también.
pero esta me la presentan de manera individual, ¿sí? Dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, por favor. Una frase que encontré el día de hoy, que me parece muy hermosa, dice lo siguiente: vuela muy alto, consigue tu sueño. Es decir, empecemos a trabajar, empecemos a trabajar en esos sueños, en este caso de ser tecnólogo, ¿cierto? De esta titulada que ustedes están estudiando, es decir, que empecemos a volar muy alto, es decir, empecemos a indagar, empecemos a enviar sus evidencias claras, empecemos a seguir soñando, ¿sí? Que pronto ustedes van a conseguir este título y también aplíquelo a la vida de ustedes. Sueñen en grande, sueñen en alto, no se queden solamente con pequeñeces, por favor, avancen, sueñen en cosas grandes. Que si ustedes sueñan en cosas grandes, que empiezan a trabajar en estas cosas, muy probablemente pronto van a ver ustedes esos sueños hechos una realidad. A pesar que en ocasiones se presenten dificultades, a pesar que en ocasiones se presenten de pronto tropiezos, no dejen de seguir insistiendo, no dejen de seguir soñando y no permitan por nada y por nadie que esos sueños se les apaguen, ¿sí? Esa es la frase con la cual yo les deseo un feliz fin de semana. Les deseo que de verdad avancen en la tecnología, que aprovechemos el fin de semana que es puente, que si están atrasaditos con sus evidencias se logren colocar al día. Y cualquier pregunta me la dejan en el foro de dudas e inquietudes y con mucho gusto el martes les estaré colaborando. Muchas gracias. Pueden salir de la sala. Qué bueno, David, que estés trabajando con código en la empresa, que estás escribiendo aquí por el chat. Te felicito, eso te va a ayudar, ¿sí? Ojalá y con la empresa te puedan, digamos, hacer las pasantías, puedas aprovechar eso. Ya, ojalá, te recomiendo revisar la sesión que se hizo esta semana. No está todavía publicada, pero apenas me la envíen, yo les envío un correo electrónico y les informo que ya está publicada esa sesión en línea, para que por favor la vayan revisando, ¿sí? Pero esto te va a ayudar, ese trabajo, esa práctica que estás haciendo en la empresa te va a ayudar mucho pues para sacar rápido tu sistema de información también. Eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y Jenny, si no estás en una empresa de software o algo así por el estilo, no te preocupes, sigues estudiando juiciosa, tranquila, que muy probablemente se te van a abrir puertas en donde puedas desempeñar este cargo, y si no, pues vas a aprender aquí dentro de la titulada y vas a desarrollar un sistema de información, vas a desarrollar de pronto un proyecto productivo que te va a servir para presentar tu etapa práctica también. Bien, ¿listo? David me está escribiendo, me dice que sí, que está trabajando con HTML5, CSS, PHP, SQL Server. Es más, en este momento estoy trabajando en la base de datos. Qué bueno, David, eso te va a ayudar muchísimo porque esos lenguajes de programación vamos a tenerlos en cuenta en nuestra titulada. Y que bueno, de verdad que te felicito y sigue adelante, sigue así, David. Y bueno, ahora sí les invito a que por favor salgamos de la sala y de verdad que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, un feliz puente y muchas gracias por su asistencia. Dios los continúe bendiciendo y nos vemos, yo creo que con ustedes me alcanzo a ver la otra semana otra vez. Entonces, bueno, estaremos viéndonos la otra semana.